Comenzamos entonces la clase. Ojojo, jujuju, ahí está. Agrandamos esto. Lengua y literatura, ahí, fíjense en los detalles. Yo les pongo imágenes también para que de alguna manera estas imágenes coincidan con lo que estamos pasando. Los voy a anotar en mi teléfono ahí, antes de empezar la clase para que me escriban, ¿cierto? Creo que es ese, si no me equivoco. Si no es ese número, entonces se equivocaron. No, sí, ese es mi número. Ya, ahora que me escriban ahí. Ok, entonces les decía, las imágenes, súper importante, nos dicen algo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Es una clave, una pista. Ahí después seguramente lo vamos a ¿Esto? recordar. ¿Una tuerca? Es como un reloj, un mecanismo, un engranaje que está funcionando. Una pieza mueve a la otra. ¿Qué tendrá que ver con lo que vamos a ver hoy día? Extraño. Veamos. Bueno, ¿Será antes lo de, mismo que la lengua y literatura? sí, po, algo tiene que ver con el lenguaje. Vamos a ver qué relación puede tener. Después vamos a concluir eso, ¿ya? Mientras tanto, quédense con la idea. Ya, alerta, alerta. Entonces, aquí tenemos fechas importantes que vamos a resaltar. Las primeras fechas que tienen que ver con los primeros certámenes o pruebas, ¿cierto? Son la fecha del libro que no se ha movido, ¿ah? Ojo, la fecha de la prueba del libro no se ha movido porque no se supone que el problema que tuvo Classroom, que lo tuvo, ¿cierto? Profe, Hasta ayer, más o menos, se tiene que leer el libro la Noche de los Muertos. mm, En Classroom yo les dejé el Profe, libro en PPT. Dígame, ¿cuándo era la prueba del libro? aquí está la fecha, viene en la pantalla. Entre el Ay, 5 y el 9 de abril. Y de hecho, el 5 yo la habilito, o intentaré habilitar el 5, ¿cierto? Y el 9 de abril sería el último día. Puede que sea el 8 y el 9, ¿ya? Por ejemplo. Pero siempre son 2 días, por lo menos. Por eso, entre la semana del 5 y el día 9, que sería de lunes a viernes de la próxima semana, estaría habilitada dentro de esos días. Yo les voy a avisar. Nosotros, en todo caso, esa semana vamos a tener una clase, que es, bueno, vamos a tener dos clases, el 7 y el 8 vamos a tener clase. Entonces, seguramente el 7 o el 8 no sé, voy a hacer una clase en relación al libro, explicándoles algunas cosas de que tienen que ver con el libro, que van a entrar en la prueba, ¿cierto? Para que esperemos esa clase en particular para que ahí seguramente les voy a decir, ya, la prueba está lista, chicos, así que métanse y háganla y todo lo tienen que pasar, ¿ya? Con respecto a la prueba de unidad de retroalimentación, unidad cero, la prueba de diagnóstico, estará habilitada la próxima semana. Creo que el 6 es la fecha que nos digo creo porque esto es movible, ¿cierto? Depende de otros factores que no son factores propios de mí, ¿cierto? La prueba está lista, está a llegar y asignárselas. No es una prueba difícil, no tiene vocabulario abiertamente como ejercicio, pero sí involucra que estén, ojalá, conectados con un diccionario, cerca de un diccionario, frente a la posibilidad de que aparezca alguna palabra difícil para ustedes, para entenderla de mejor manera, ¿ya? Igual, de todas formas, ya tienen mi teléfono, también tienen, ¿cierto? El derecho, profe, obviamente, a preguntarme cosas, pues, así que si están en prueba y tienen una duda, me escriben al WhatsApp, yo voy a estar atento, ¿cierto? A responderles para profe, que les vaya bien. Víctor. ese trabajo práctico son las tareas. Ese trabajo práctico es la tarea uno, ¿cierto? Que es eso de ver esos videos que les mostré. De hecho, Yo le envié los tres, profe. claro, aquí yo les voy a mostrar que justamente, bueno, aquí viene la parte que tiene que ver con la clase de hoy día. La idea es que revisemos diferentes formas discursivas, dos formas discursivas diferentes, con diferentes propósitos, pero que tienen algo en común, que es que son textos narrativos. Ahora, estos textos narrativos pueden ser literarios, esa es una forma discursiva, y no literarios esa es la otra, ¿ya? Y adoptan cierto tipo de textos diferentes. El propósito es que revisemos dos textos narrativos, uno literario, otro no literario, y podamos identificar aspectos formales en la producción, cómo se escribe el texto, el contexto, lo que quieren decir, el propósito, ¿cierto? Comunicativo que tienen también, ¿ya? Y ahí estaríamos viendo otros dos objetivos que tienen que ver con la retroalimentación. Estamos en eso, ¿cierto? De retroalimentar. Por eso ahí, si se dan cuenta, dice LE06, o sea que son objetivos de aprendizaje de sexto básico, el 14 y el 15 específicamente. ¿Ya? Uno que tiene que ver con escribir. Ojo, dice escribir. Sin embargo, nosotros reconocemos también en la escritura
habilidades de nuestra propia redacción. Entonces, leer y escribir están muy, por eso lo del mecanismo, ¿cierto? Para poder yo escribir, tengo que saber leer. Y para poder saber leer, tengo que reconocer la escritura. O sea, una cosa está vinculada con la otra, un mecanismo. De ahí viene, ¿cierto?, la idea de la presentación. Y esto es lo que habíamos visto en la clase anterior, y las clases anteriores estábamos revisando las diferencias que hay entre los textos literarios y no literarios. Y básicamente habíamos visto, bueno, en la clase anterior, la más cercana, ¿cierto? 3 videos. Yo le había, no alcanzamos a ver los 3, pero entendemos que hay un video que tiene que ver con, bueno, los 3 tienen esta idea de que son textos no literarios, textos informativos, videos que tienen, o algunos de ellos, una intención de divulgación científica. Entonces, por lo tanto, tienen que tener, y tienen, ¿cierto?, esta máxima de ser textos no literarios, porque son objetivos, dicen la verdad, ¿cierto?, son oportunos, están entregados, ¿cierto?, de manera, uno más que otro. En el caso, ¿cierto?, de la noticia, que sería el texto 3 de esta lista que está aquí en su pantalla, es una noticia, entonces tiene que ser oportuno, está informando algo que está sucediendo. De hecho, ahora mismo están hablando de, están hablando de lo que está pasando en Brasil, en la tele, en TVN. Este texto del señor Aldo, el señor Aldo, un científico, ¿cierto? Creo que es astrofísico, si no me equivoco. Él habla y acerca, ¿cierto?, a la gente común y corriente, a la ciencia, específicamente al pensamiento, a la forma en la que los científicos trabajan, ¿cierto?, a propósito de las verdades, y él desmitifica un poco el tema de los fantasmas, a propósito. Entonces también es oportuno porque de alguna manera habla de del momento histórico que estamos viendo como humanidad. Y a propósito de eso mismo, ¿cierto? Este video de divulgación científica puede ser un poco antropología, un poco historia de la humanidad, ¿cierto? Que explica un poco biología también, explica la evolución de la humanidad desde sus orígenes hasta los días que estamos viviendo. Y habla un poco también de eso, de no sentirse agobiado por estar viviendo una época complicada. Imagínense lo que vivieron los cavernícolas, ¿cierto? Las guerras con el medio para poder adaptarse, ¿cierto?, a este planeta inhóspito que siempre ha sido inhóspito, digamos, para el ser humano. Entonces no es novedoso que nos sintamos así como, "Uf, oh, nos vamos a morir". De hecho, la humanidad ha estado frente, ¿cierto?, a la extinción varias veces. Esta no Profe, es ¿y cómo se sabe que eso está comprobado? por lo que han descubierto los científicos, pues, específicamente bueno, los arqueólogos, los paleontólogos, los antropólogos. Imagínate que hace un año atrás, un poco menos de un año, en Perú, en la localidad de La Libertad, encontraron los agricultores que estaban ahí, ¿cierto? Estaban como limpiando el campo, y había como un montículo de adobe, ¿cierto?, de barro, qué sé yo, y estaban limpiando eso y se dieron cuenta que había un mural que tiene, de hecho los científicos hicieron estudios de ese mural, y tiene 3200 años de antigüedad. O sea, es tan antiguo o más antiguo que las pirámides de Egipto. Y un mural que está dedicado, ¿cierto?, a un dios o una divinidad, tiene esa apariencia de ser un dios como Oiga, profe, con forma de araña. Extraño. tengo dos preguntas súper como... La primera, ¿cómo lograron hacer la pirámide y ese tipo de estructura si no tenían ni máquina? No tenían ni máquina. O sea, bueno, tenían esto, que es lo más importante que tiene el ser Pero humano. la piedra pesaba como 1 tonelada. Más de 1 tonelada, de hecho. Sí, po. Inventaron mecanismos para poder trasladarla, pues, y también ocuparon Lo mucha segundo, fuerza humana. Dígame. la primera persona que inventó la matemática, ¿cómo la aprendió? ¿Quién le enseñó? Esas son preguntas que quizás no tenemos respuesta ahora ya, propiamente tal, pero se puede deducir, ¿cierto?, que también es Profe, producto. Los aliens. por lo que dijo nuestro profe de matemática, que no me ¿Ya? acuerdo quién es, pero necesitaban eso, porque es un Sí, po, ejemplo. para vivir, po, Tenían varias ovejas y necesitaban una manera de de contarlas. contabilizarlas, claro. Y de a poquito eso se fue perfeccionando, se fue complejizando. La gente que es inteligente tiene siempre inquietudes, se pregunta cosas y trata de responderse esas cosas con observar la naturaleza. Y en la naturaleza están todas las respuestas, digamos. Y seguramente eso
esos primeros seres humanos vieron las estrellas, vieron, ¿cierto? Que había ciertos patrones en la naturaleza y dijeron, se puede de alguna manera hacer ciencia. Y empezó a desarrollarse, estamos hablando de mucho, mucho tiempo de desarrollo para llegar a las matemáticas. La humanidad tiene por lo menos, así tal como la conocemos, unos 300.000 años, por lo menos. ¿Ya? Eso es lo que quería destacar a propósito de lo que tienen en común estos textos y que nos permiten hablar de esto, pues. Si se dan cuenta, esa es una de las consecuencias de estar informados. Los textos que son llamados informativos nos dan la posibilidad, por ejemplo, de conversar, de compartir pensamientos, de aclarar dudas, de estar en posición de opinar también y de decir lo que nosotros pensamos y sentimos. Eso hacen. Entonces, ahí, check, 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 los tres textos que ya vimos. Hoy día les voy a presentar, ¿cierto? Un texto. Quiero que se fijen en la imagen y este es el texto que les voy a contar. Se llama Cuarentena para algunas. Es texto 1, ¿cierto? Y dice lo siguiente. El cuarto vacío, ¿cuánto rato? Todo lo que dura la luz del sol. Había sido así durante algunas temporadas, pero ya no. Ahora no sale. Se queda en casa todo el tiempo. Es agradable, le canta, a veces le acaricia, la riega en la parte más fresca del día y no por la noche como antes. Se queda haciendo sus cosas y haciéndole compañía. No sabe a qué se deba este cambio de hábitos, pero le gusta. Se siente agradable. Eso lo escribió Belluska Rojaelis, ¿cierto? Lucero, de 30 años, Qué y es inspirador, de profe. Macul. ¿Ya? No Le sé siga. por qué siento, profe, que es como la vida de un perro, literalmente. Yo Puede lo siento ser, como que está hablando un perro. puede A ser. un perro lo riega. Sí, pues eso es lo que nos da como una pista con respecto a de qué está hablando este texto. Y quiero que hagamos un análisis, si se dan cuenta, ¿cierto?, de estas características, de que alguien está contándonos algo que está viendo. Es como lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Estamos viendo, Esto es literario, profe, porque está expresando sus emociones. voy a mostrarle la imagen de nuevo. Alguien, así como nosotros, está viendo a alguien que está haciendo algo y en la habitación en donde está ese alguien haciendo algo, hay una planta. Y fíjense lo que dice el texto de nuevo. Cuarentena para algunas. El cuarto vacío, o sea, no hay nada más. ¿Cuánto rato? Todo lo que dura la luz del sol. Había sido así durante algunas temporadas, pero ya no. Ahora no sale. No sale la persona, se supone. Se queda en casa todo el tiempo. Es agradable, le canta a ella, ¿cierto? A veces la acaricia. La riega en la parte más fresca del día y no por la noche como antes. Algo pasó ahí, hay un cambio de hábito. Se queda haciendo cosas y haciéndole compañía. No sabe a qué se deba este cambio de hábito, pero le gusta y se siente agradable. ¿Ya? Vamos al análisis. Ahí meten la cuchara ustedes, ¿ya? Cuadro de análisis del texto 1. Cuarentena para algunas. ¿De qué se trata el texto? Decime. Ahora pueden interrumpir. Esta es la Y actividad, Como, profe. es lo que estamos haciendo en clase. es como una planta, profe, que está tratando de decir que cambió mucho su hábito por la cuarentena y que su, ¿cómo decirle? La persona que viene a esa casa y que tiene esa planta, ¿Ya? por la cuarentena tiene mucho más tiempo y se queda en ¿Sí? casa y por eso le ha tomado más atención, le canta y todas esas cosas. Exacto, de hecho aquí yo les dejé una pista abajo, no sé si la ven, el link de donde yo extraje el texto, que es de un concurso literario que se llama Santiago en 100 palabras. Y como alguien ya anticipó y se dio cuenta, Profe, es un texto literario. Víctor, también se puede tratar sobre la biografía de una planta. algo así, algo así. Pero no podemos decir biografía porque no estamos ahondando mucho en la vida de la planta, ¿cierto? Porque no está ordenado cronológicamente como podría ser una biografía. Sin embargo, lo que dice el compañero es correcto. Está hablando alguien, está contando, ¿cierto?, la relación que tiene la planta con su dueña, si la podemos decir dueña, ¿cierto? Porque no sé si uno puede ser dueño de la naturaleza. O sea, yo discrepo de eso. De hecho, cuando me dicen, ¿ese es tu perro? Por ejemplo, cuando hablan de mi perro, el perro que vive conmigo, no es mi perro, o sea, porque yo no soy su dueño, no soy, o sea, soy el humano que es el responsable de él, pero no es como, eso sería como una relación como de esclavitud, o sea, soy su dueño. El perro está prisionero aquí, no lo dejo salir, lo tengo que andar atrayendo amarrado, no sé si entienden la idea mía, es un poco loca,
Pero entiendo que Sí, lo entiendo, el profe. perro es más mi amigo, que vive conmigo, es parte de mi familia, pero no, yo no soy su dueño, soy su papá, podríamos decir, bueno, una cosa rara. Bueno, entonces por eso me molesta un poco decir que la planta le pertenece a alguien. Se trata de una planta, en la historia, ¿cierto? De una planta que está muy contenta porque la humana que la cuida, ¿cierto? Pasa más tiempo con ella ahora, producto de la cuarentena. Ella no sabe que hay una cuarentena, no sabe que hay una pandemia porque es una planta, pues está ahí estática. No ve noticias, no tiene como Conocimiento. el intelecto, el conocimiento, gracias Martín, no tiene el intelecto para reconocer que estamos viviendo, ¿cierto? Pero se da cuenta de que su humana, o la humana que está ahí, ¿cierto? Que la cuida, está más tiempo con ella. Eso es lo que dice el texto. A eso solamente se remite. Sin embargo, nos damos cuenta, por lo que dicen los compañeros, ¿cierto? Que es una historia que nos está contando alguien. Alguien que está usando la tercera persona gramatical en un tono personal, es como un tono menos, ¿cierto? Coloquial. De hecho, Profe, yo traté de leerlo tal como me imaginé que fue escrito. Dígame, Profe, escúchalo, escúchelo. habló otro, así que lo voy a esperar. No, dale, pues si ganaste la palabra. Bueno, la palabra emisor, profe, es de la persona que hizo el texto. Exacto. Ya, es la planta. No, pues difícil que la planta vaya a escribir un texto. Puede ser, O puede ser sea, que el narrador porque es sea la la planta. niña por la que está el dueño de la escribiendo. planta. Sí, es que la dueña, no, no sé cómo decirle, pero ella está como contando la vida de la planta, como Ya, desde su perspectiva. eso quiero que aclare un poquito. Hay un narrador y hay un emisor. El narrador es el que te cuenta la historia. Yo puedo ser el emisor y puedo ocupar un narrador. De hecho, yo puedo inventar una historia, autor, emisor, ¿cierto? Y puedo decir puedo decir que mi texto esté contado por la planta. La planta puede decir, entró el sol y me siento abrigadita. Y, ay, viene mi dueño, me va a regar. Una cosa así. Ahí estaría la planta hablando. ¿Ok? Entonces no estaría contándose en tercera persona. Cuando yo les dije, vean la imagen, y le dije, fíjense que nosotros somos como los que estamos contando la historia. Vemos una persona que está cosiendo en una máquina de Pues, coser, vemos una planta que está cerca de ella, ¿cierto? Y le llega luz entonces, del sol. el emisor es el dueño de la planta. Insisto, ahí tenemos que diferenciar entre quien emite el texto, la autora, en este caso, ¿cierto? Que es Beliuska Rojasen, si no me equivoco. Aquí le voy a poner la respuesta. Beliuska Rojalis, ¿cierto? Lucero. Ella es la emisora, la que escribió el texto. El narrador es quien nos cuenta la historia, que puede ser coincidencia, ¿cierto? Puede ser coincidente con la persona que está contando la historia, a lo mejor su perspectiva, claro, o puede que la autora, en este caso, ¿cierto? Invente una voz ficticia. Yo puedo darle voz a cualquier cosa. Yo puedo hacer que dos tazas, como una película, ¿cierto? De Disney, puede ser que dos tazas se pongan a hablar, por ejemplo. Eso no quiere decir que las tazas sean emisoras, po. El emisor es quien emite el texto, en este caso, el autor. Así que ahí tenemos que Si distinguir. estuvieran jugando a la taza que hablan, el emisor sería el que está dándole como voz a la taza. Claro, po, ese es el emisor, en este caso el autor, ¿ya? De esa persona estamos hablando. Al reconocer al emisor, al autor, en este caso, a Beriuska, ¿cierto? Reconocemos también la naturaleza del texto, de alguna manera, porque se entiende que es una mujer que está participando en un concurso literario, por lo tanto, estamos, así como tejazo, nos cayó tejazo, ¿cierto? Es que el texto es un texto literario y que participa, digamos, en un concurso literario. Y de hecho ganó algo porque está dentro de los que fueron premiados en la edición. Se supone que gana el primer y segundo y tercer lugar, ¿cierto? Gana una mención Profe, honrosa, un premio de pero esto fue talento. la pandemia. Tipo, este es de la última versión. Ahí dice, en su versión más reciente, que es decir, la versión del año pasado, que ya está en pandemia. Profe, Dígame, Catalina. ¿cuál es el objetivo de la clase? Ya lo vimos el objetivo de la clase, pues. Tendría que retroceder todo el... Déjame dejar de compartir para que vea el objetivo. Compartimos de nuevo, ¿cierto? Aquí, vamos a ver. Ahí está el objetivo de la clase.
Así lo alcanzo a mostrar. Ahí está. Propósito, objetivo de la clase, revisar dos textos narrativos, uno literario, otro no literario, para identificar aspectos formales en la producción y en el propósito que tienen cada uno de ellos. ¿Ya? Ese sería el propósito. Volvemos a lo que estábamos haciendo. Ya. Decía entonces, a propósito del propósito comunicativo, a propósito del propósito. ¿Alguien me quiere decir? Ah, ya, Caterina, gracias. De nada. A propósito del propósito, la intención ojo, la intención de la autora, ¿ya? No de la planta ni de la señorita que está ahí en la habitación con la planta. El propósito de contarnos esta historia, ¿cierto? Es ese, contarnos una historia de la vida cotidiana parecida a la vida. Es como ver el tema de la pandemia y la cuarentena desde otra perspectiva. A propósito de perros, de mi amigo perro, ¿cierto? Que vive conmigo. Que él también tiene que tener alguna idea de lo que está pasando. Tu Por amigo ejemplo, canino. mi amigo canino, claro, porque él me ve todos los días ahora, pues me ve que estoy aquí en la casa, que si salgo a comprar voy con él, paso más tiempo, digamos, del que pasaba antes de la pandemia. Antes de la Ah, pandemia yo yo salía también, temprano, profe. Ahora paso eh, harto con mis perritos. sí, pues, entonces seguramente ellos tienen que percibir esto de alguna manera positiva, pues, para ellos, o sea, eh, dentro de todo igual uno se preocupa, digamos, de sacarlos a pasear, de jugar con ellos, de compartir espacio con ellos también, si eso ellos lo sienten, lo perciben. De hecho, Para ellos, bueno, pero no claro, saben que se está muriendo gente. no, pues eso no lo saben, porque no tienen la capacidad intelectual de reconocer lo que están diciendo en la tele o lo que está pasando, ¿cierto?, en la calle. Los ven con mascarillas y seguramente les Profe, parecerá raro eso. Dígame. tengo dos cosas. La primera es que los perros creo que también se pueden contagiar de COVID, pero no pueden infectar. Sí, creo que sí se pueden enfermar y hay que tener cuidado con respecto a eso, ¿ya? Sí, pues, sí se pueden enfermar. Y lo Así segundo, que profe, hay que cuidarlos también. Dígame. alguien que nada, que la pandemia y vea a toda la gente con mascarilla, va a pensar que la nariz es una parte íntima porque la mascarilla hace como la ropa. En el futuro sí, pues vamos a tener que implementarlo como una parte de nuestra vestimenta, ¿cierto? Y seguramente a los perros les va a parecer extraño eso. Vernos así, bueno, al resto de todos los animales, seguramente. Ya, pues, entonces ese es el propósito, contar una historia de alguna manera, también contar una historia desde una perspectiva diferente, pero contar una historia como para entretenernos. Fíjense que también se genera todo esto una conversación, o sea, es como que nos lleva un momento de reflexión también este hecho narrado. Eso es lo que hace la literatura, nos une como personas también, en torno a una reflexión que hace el autor, que es la reflexión con la que parte esa tu historia. Ahora, con respecto al grado de verosimilitud, aquí yo explico qué significa verosimilitud. Vero viene de la idea de verdad y similitud viene de similar. O sea, lo que se está contando esa es la pregunta, lo que se está contando, ¿se parece a la verdad? Como es un texto literario, al texto literario se le puede aplicar esta pregunta, ¿ya? Con respecto al grado de verosimilitud. Los textos literarios pueden ser muy parecidos a la realidad, pero tener siempre un poquito de ficción. Y a veces los textos literarios son inverosímiles, o sea, no se cree nada de lo que se dice porque tienen mucha ficción, ¿ya? En el caso, podemos decir que al evidenciarse los pensamientos y los sentimientos de una planta de interior respecto de la dueña de la casa, eso resulta ser inverosímil. No sabemos nosotros lo que siente una planta frente, ¿cierto?, a lo que está viviendo en su relación con una humana, la humana que la cuida, ¿cierto? Entonces eso es ficticio, pero de que hayan plantas, que hayan personas que ahora están confinadas en sus casas, ¿cierto? Y que hay una relación de más tiempo entre las plantas y las personas, es, es correcto, digamos, es real, es verosímil. El otro hecho, ¿cierto? El que nos diga qué es lo que siente y qué es lo que piensa la planta, eso sí resulta ser inverosímil. Y eso es lo que nos dice que el texto literario
porque se evidencia con ese detalle que tiene ficción. ¿Ya? Ese sería como un análisis del texto 1, que ya sabemos es un cuento breve. Ojo que en la prueba del libro, o sea, la prueba del libro, en la prueba de materia, también yo saqué un cuento breve de Santiago en 100 palabras. Ojo con eso. No les voy a dar más pistas para no hacerle spoiler de la prueba. ¿Ya? Quiero que pongan atención a este otro texto que es el texto 2. El texto 2 y el texto 3 también tienen que ver con algo que pasa en la prueba. Ojo. En la prueba, obviamente, como yo la tengo hecha de hace rato, el barco todavía está atascado, ¿ya? Esto salió, esto lo saqué de ayer para que la noticia estuviera bien fresquita, ¿cierto? Porque el análisis se le puede hacer un texto sin necesidad, digamos, de que sea el texto que sea. O sea, da lo mismo, el mismo análisis, las mismas preguntas, de hecho. ¿Ya? Pongan mucha atención. Atención. Finalmente liberado, después de obstruir una de las vías marítimas más transitadas del mundo, el carguero de 400 metros de eslora se mueve a una velocidad de 1,5 nudos. El equipo de salvamento hizo un excelente trabajo. Estábamos en una situación realmente crítica cuando el barco tocaba ambas orillas y corría el riesgo de partirse por el centro. Pero todo cambió por completo cuando consiguieron liberar la popa y pudieron enderezarlo en paralelo al canal.